Tras 14 años desde que se presentó la primera iniciativa para despenalizar el consumo de la marihuana en México, en marzo de este año la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa para legalizar la producción, comercialización y consumo de marihuana, reformando las leyes vigentes. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó efectivamente aplazar la discusión de la Ley Federal para la regulación del cannabis. Pero la iniciativa de legalización del mercado de marihuana, de confirmarse en el Senado lo aprobado por diputados, tiene al menos 3 grandes problemas. 1. No tiene beneficios para los pequeños agricultores, que debieran ser los primeros en poder cultivar diversas especies de cáñamo y con ello beneficiar el desarrollo de las familias de estos agricultores. Por lo tanto, se da prioridad a las grandes corporaciones, en su mayoría extranjeras, que son quienes pueden pagar los permisos y acreditaciones que demanda la iniciativa. Y aunque también son estas grandes corporaciones quienes debieran y pudieran pagar más impuestos y derechos por su participación en este mercado, la ejecución demanda que todas las partes entiendan de qué se trata y que no haya corrupción y, sobre todo, que haya reglas intermedias para todo. Número 2. Que se mantiene criminalizado el consumo, así sea de un consumidor asiduo, como si fuera narcotráfico, abriendo la puerta a la extorsión de las personas. En general, tener líneas tan delgadas como por ejemplo poseer 29 gramos de marihuana en vez de los 28 que contempla la iniciativa, abre la puerta a la extorsión tanto a personas como a pequeñas comercializadoras, quienes con tal de no ser acusadas de cometer un delito federal que amerite prisión preventiva sin un juicio previo o el congelamiento de sus cuentas, están dispuestos a pagar grandes mordidas. Es decir, prácticamente cualquier ciudadano o ciudadana puede ser acusada de narcotraficante, así no traiga nada de marihuana. Pero lo más grave es que aún a pesar de haberse discutido y aprobado en las cámaras, miembros del Poder Legislativo y del Gabinete aún no tienen claro de qué se trata ni a quién beneficia o perjudica esta iniciativa, cuando lo que está en juego es terminar con un pedazo importante de la corrupción, abonar a disminuir la violencia, permitir que los policías se enfoquen en delitos verdaderamente lacerantes para la sociedad, como la trata de personas o el tráfico de armas, y la prevención del abuso de todo tipo de sustancias. ¿Pero por qué le tenemos tanto miedo al tema? Claramente, el temor más explotado por legisladores y medios, así como por grupos de personas sin mucha información, es el de estar facilitando el acceso a las drogas a muchos jóvenes y niños, de incrementar el riesgo de adicciones. Esto es lo equivalente a lo que ustedes están aprobando. Son 28 churros de marihuana que un joven podrá comprar las veces que quiera en un día. Pero realmente pocas personas han podido dimensionar el tamaño de este riesgo desde la perspectiva económica. No cualquiera tiene la capacidad para comprar drogas. Nosotras, en México ¿Cómo vamos?, hemos hablado de esto desde hace meses, y aunque el corazón del problema de las adicciones no está ahí, sino en la falta de oportunidades para las nuevas generaciones, lo importante es entender por qué no cualquiera puede comprar 28 gramos de marihuana en un día. En México, las personas entre 12 y 29 años ganan en promedio 3,571 pesos al mes, según Coneval, menos de los 3,840 pesos que cuesta una canasta básica alimentaria y no alimentaria en México, que se compone de bienes y productos de primera necesidad. Pero si en vez de comida y productos de higiene compraran todo su ingreso en marihuana, ¿cuántos de estos jóvenes podrían comprar 28 gramos al día? La respuesta es que menos del 1% de la población entre 12 y 29 años. Bueno, estos son los legisladores, pero ¿y el resto de los actores? Por un lado, organizaciones sociales, civiles y activistas queremos procurar un mercado de marihuana que tenga beneficios para quienes la siembran y sus comunidades, y claro, no promover la extorsión ni la corrupción, ni criminalizar a los consumidores. ¿Y qué postura tiene el gobierno? Bueno, pues la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, ha manifestado que la siembra de cáñamo en el sur del país podría traer desarrollo. Pero parece que no ha revisado a detalle la minuta, puesto que justamente esta iniciativa demanda que quienes quieran ser productores deben invertir grandes cantidades de dinero en el trámite para obtener los permisos y comprar semillas legalmente. Por lo tanto, los pequeños agricultores tendrán que optar entre quedarse fuera de la siembra legal y correr el riesgo de ser sancionados o extorsionados sin los registros legalmente establecidos. El sureste mexicano tiene los niveles más altos de pobreza e informalidad laborales y los menores niveles de progreso social, por lo que se necesitan más fuentes de ingreso para los pequeños productores, no menos. Por ejemplo, la economía de Guerrero, Chiapas y Oaxaca depende fuertemente de las actividades primarias, por lo que con la siembra de cáñamo podrían diversificar e incrementar sus fuentes de ingreso.
Además, estos 3 estados tienen los niveles más altos de informalidad y pobreza laborales, por lo que la siembra de cannabis también podría traer mejoras en la calidad de vida de las familias, siempre que los beneficios del ingreso generado se mantengan en el estado y se invierta en mejorar los servicios más básicos, como son la red de agua potable, en mejorar la calidad de las viviendas y en general también los servicios de salud y educación. Es decir, lo importante es que este ingreso permanezca en donde se cultiva el cáñamo y no ocurra como con la renta petrolera que se dispersa entre las 32 entidades federativas bajo criterios poblacionales. Pero si la marihuana es una droga, ¿no se abre la puerta al consumo de otras drogas más fuertes? Si bien la intoxicación por alcohol es más frecuente aún siendo legal, el problema es que socialmente es aceptable abusar del alcohol. Y la impunidad roba vidas, pues las sanciones por manejar en estado de ebriedad son relativamente escasas. Por eso es importante separar a las empresas que producen cannabis de quienes lo hacen en el rubro de bebidas alcohólicas. Debemos poder garantizar que quien maneje bajo los influjos de cualquier droga enfrente consecuencias prácticas, como perder la licencia definitivamente y poner más atención y presupuesto en la salud mental de las personas, sobre todo de los hombres, que son quienes tienen la mayor tasa de abuso de alcohol y de otras sustancias y también de suicidio. Eso no significa que legalizar la marihuana va a disminuir el consumo. Al contrario, parte de la idea es incrementar el consumo y es que pueda usarse y aprovecharse con fines terapéuticos, medicinales, nutricionales y no solo para relajarse oyendo trova. Legalizar los distintos tipos de cultivo y productos como aceites, geles, grajeas, cigarros, pomadas, barritas de granola, entre otros, permitiría medir el consumo e invertir en información pública sobre la prevención de adicciones y, sobre todo, permitiría generar una importante recaudación de impuestos en el tiempo en un contexto donde no hay espacio fiscal. Es decir, con los ingresos que hay ya no alcanza para lo que el país gasta y esta podría ser una buena fuente de ingresos. Pero para ello habría que reabrir la discusión legislativa. Legalizarse la marihuana en México sería el mercado más grande del mundo, valuado en $2.250 millones, equivalente a toda la producción agropecuaria de Chiapas, Oaxaca y Guerrero en conjunto. ¿Por qué no podemos entonces hacerlo bien, con beneficios para los pequeños productores, que se financie con su producción al desarrollo local, con beneficios sociales y con una mayor recaudación? Veamos. Con datos de Estados Unidos, la despenalización del uso recreativo de la marihuana y sus derivados trajo consigo una mayor recaudación, pero no un incremento permanente de su consumo. En 2018, en 6 estados de la Unión en los que el uso de la marihuana no está penalizado, que son Alaska, California, Colorado, Nevada, Oregon y Washington, se recaudaron más de $1,000 millones en un solo año, equivalente a la mitad de lo que invertimos este año en la refinería de Dos Bocas. Y desde la aplicación de las nuevas reglas impositivas, el consumo no creció al infinito, sino que fue perdiendo ritmo. Por ejemplo, el incremento de la recaudación en la producción, comercialización y consumo de producto de marihuana creció 1.5 veces entre el primer y segundo año, pero el año 2 la recaudación creció en una tercera parte y para el cuarto año apenas una quinta parte del incremento inicial. No tengamos miedo a discutir fuentes alternativas de financiamiento público, no tengamos miedo a destinar recursos a atender adicciones, salud mental y sobre todo, tengamos claras las prioridades. La imperante necesidad de promover el progreso social entre las regiones de origen de los cultivos. No dejemos atrás a los pequeños agricultores para que no tengan que trabajar en beneficio de las grandes productoras ni del crimen organizado, sino que tengan fuentes alternativas de financiamiento para un mejor presente. Pero sobre todo, fomentemos la formalidad en este nuevo mercado. No seamos demasiado rígidos, pero tengamos reglas claras y consecuencias cuando las reglas no se cumplan. Aprovechemos que la sequía aún no alcanza al sureste, que el mercado de cannabis y sus derivados existe y que puede contribuir a la recaudación. Busquemos soluciones al problema del trasiego ilegal de drogas, legalizando el consumo y eliminando las enormes ganancias que recibe el crimen organizado por el mercado negro, asociado a una legalización parcial del mercado de drogas. Todas y todos merecemos mayor seguridad pública, consumas o no productos de cannabis. En resumen, prohibir al igual que encarcelar no solo no resuelve nada, sino que generalmente empeora todo. Visita México Cómo Vamos para conocer sobre el progreso social en los estados, sobre la pobreza, la informalidad laboral y el crecimiento en el sector agropecuario en los últimos años, así como sobre la urgencia de tener una reforma fiscal integrada.